Comenzar con esa oración, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues hemos visto asuntos generales sobre la oración, en qué consiste, qué clases de oración hay, las dificultades de la oración, la tradición de la oración desde el Antiguo y Nuevo Testamento, Jesús como culminación, la oración en la iglesia. Ahora en esta segunda sección vamos a ver la oración que Jesús nos dejó como prototipo de toda oración cristiana. A esta oración se le llama oración dominical, no porque sea el domingo, sino que tanto el domingo como el Padre Nuestro se llaman dominicales porque proceden del Señor, ¿verdad? Señor es Dominus en latín, por lo tanto dominical es del Señor, la oración del Señor como el día del Señor. Los apóstoles habían observado que con mucha frecuencia su maestro se retiraba a hacer oración. A veces en la noche dejaba a todo el mundo descansando y se iba a la soledad, a la oscuridad, a la paz de la noche y pasaba, dice, la noche en oración con Dios. Pero no solamente en momentos dedicados expresamente a la oración, sino que con frecuencia, aún en medio de las actividades apostólicas que realizaba, elevaba su corazón, su espíritu, su voz al Padre, ¿verdad? Y lo veían pues orar con frecuencia. Claro que los apóstoles estaban acostumbrados a una larga tradición de oración, pero posiblemente, no sé si sea así, en Israel, el tiempo de Jesús, no se acostumbraba tanto la oración individual, sino ciertamente la oración comunitaria a través de los salmos, en la sinagoga, pues era común, era frecuente. De cualquier manera que sea, veían algo especial en Jesús, en su oración, en su dedicación a la oración. Entonces dicen, esto debe ser algo muy valioso. Para ellos todos los actos, todas las actividades, los criterios de Jesús eran palabra de Dios, era cosa que habría que aprender, que imitar, que repetir. Y por eso le dicen, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Ya Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a nosotros. En respuesta a esa petición, el Señor confía a sus discípulos y a toda la iglesia la oración cristiana fundamental, de la cual en los evangelios hay dos versiones, una en San Lucas, que es un texto más breve, con 5 peticiones, Lucas 11, 2, 4, y la de San Mateo, que es la que toma la iglesia como modelo, nos transmite una versión más desarrollada, con 7 peticiones, Mateo 6, 9, 13. De manera que la tradición litúrgica de la iglesia conserva el texto de Mateo. Aquí vienen las 7 peticiones después de una invocación inicial. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te llamamos.
Primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga a nosotros tu reino. Tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y como ven, esas tres peticiones forman la primera parte del Padre Nuestro, que se distingue porque la preocupación, el interés del que ora es Dios en sí mismo, los intereses de Dios. Tu nombre sea santificado, tu reino venga, tu voluntad se haga, tú Señor, en primer lugar. Bien, luego vienen otras cuatro peticiones que se refieren más bien a nuestro propio bienestar o interés. Primera, danos hoy nuestro pan de cada día. 2, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 3, no nos dejes caer en la tentación. 4, y líbranos del mal. Los protestantes suelen añadir al Padre Nuestro una que se llama doxología, o sea, una acción una glorificación a Dios o al Padre, porque el Padre Nuestro está dirigido al Padre, que consiste en esto: tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. O tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Algunos creen que esta añadidura es invento de los protestantes. No es así. Es antiquísimo. No nació de los labios de Jesús, pero sí, por ejemplo, ya está en documentos tan antiguos de final del siglo I como las constituciones apostólicas, como la Didache o enseñanza, doctrina de los apóstoles, y las constituciones apostólicas, que son las que añaden reino. Y esa es la fórmula actual para la oración ecuménica. Precisamente cuando rezamos en oración con nuestros hermanos cristianos no católicos, añadimos al final Padre Nuestro esta invocación, esta doxología. La tradición bizantina añade después un gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, los bizantinos, los del rito oriental, añaden un gloria. Padre, también en el rito maronita, así se... Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Adelante, adelante. Gracias, y la liturgia, el nuevo rito de la misa, añade esa parte, pero después de una pequeña parte que se llama el embolismo. Terminamos diciendo: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. O sea, en la misa nuestra sí se añade, pero no pegada al Padre Nuestro, sino después del embolismo. La oración dominical, la oración del Señor, es en verdad el resumen de todo el Evangelio, según un padre de la Iglesia llamado Tertulliano. No es un santo padre porque ahí como que le falló un poco, cayó en una secta rigorista, pero es un hombre genial, que dejó libros maravillosos mientras fue católico, y la Iglesia lo reconoce, reconoce ese periodo. Bueno, eso es aparte. Según Tertuliano, la oración dominical es el resumen de todo el Evangelio. Y cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: pedid y se os dará.
Por tanto, dice el mismo Tertuliano, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre con la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. De manera que los salmos son el alimento principal de la oración cristiana, pero todos los salmos, como representantes de la piedad litúrgica de Israel, confluyen o culminan en el Padre Nuestro. Así nos dice San Agustín. Recorrer todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Cualquier oración que digamos, de alabanza, de adoración, de pedir perdón, de pedir por los demás, de pedir los bienes materiales, etcétera, están ya incluidos en el Padre Nuestro. Toda la Escritura, la ley, los profetas y los salmos se cumplen en Cristo. El Evangelio es esta buena nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. Como que la oración de la montaña es como el ideal de la práctica cristiana y el Padre Nuestro es ideal de la oración cristiana. Nos dice Santo Tomás que la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene hacerlo. Como les decía, primero los intereses de Dios y luego los nuestros. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino también la forma toda nuestra afectividad. Como les dije, el Sermón de la Montaña es doctrina de vida. Nos enseña cómo debe ser la vida del cristiano. Y la oración dominical es esa vida hecha plegaria. Esto es muy importante. El Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? El hombre, el ser humano, pues está inmerso en una serie de preocupaciones, de deficiencias, de pecados, y necesita ser restaurado por Cristo. Ya hecha esa restauración por Cristo, o para prepararse a recibirla, el hombre entra en su interior y se pone frente a Dios, pero con la confianza de hijo ante su Padre, y se deja renovar por Él. Se deja renovar por Él. Imagínense un pecador muy grande, muy fuerte, un criminal, un malvado, que se arrodilla ante el Padre y dice con cuidado, conscientemente, la oración del Padre Nuestro. Ustedes ven con claridad cómo aquel hombre, aquella persona se va transformando interiormente al ritmo de lo que va diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo. Primero una confesión de Dios antes que nada. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, a medida que va desgranando esas palabras y esas partes del Padre Nuestro, él tiene que ir cotejando, confrontando su propia vida, sus propios valores o antivalores, sus propios sentimientos, con lo que está diciendo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos tú el pan de cada día, no el que yo me robo. Perdona nuestras ofensas, líbranos de la tentación y de todo mal.
Realmente, si una persona muy pecadora rezara una sola vez, pero muy conscientemente el Padre Nuestro, saldría renovado, porque estaría diciendo algo que es totalmente contrario a su propia vida, a lo que él piensa, a lo que él valora, a lo que él se dedica. Pero, ¿por qué no más un criminal? ¿Por qué no más un pecador empedernido? Eso nos debe pasar a todos. El Padre Nuestro, bien rezado, debe transformar nuestra vida. Si lo rezamos, si lo repetimos conscientemente. Lo malo es que muchas veces lo repetimos así nomás, ya sin saber lo que decimos. Simplemente cuando uno escribe una carta y le dice, estimada Lolita o estimado Pepe, pues ya son expresiones que le salen a uno como un protocolo. Pero si uno fuera consciente, bueno, es estimado, lo estimo, lo quiero, querida, querido, entonces caigo en la cuenta de que mis sentimientos deben concordar con lo que estoy diciendo. Que esa persona debe ser realmente estimada, valorada, querida, como yo le estoy diciendo. Y entonces, más que hacerle bien a la persona lo que le estoy diciendo, me hace un bien a mí, puesto que estoy abriéndome de corazón a aceptarla, a valorarla, a quererla. Esa es la fuerza de la palabra. Cuando se dice sinceramente, pues el Padre Nuestro, ¿cómo lo diremos que no cambiamos con tanto que lo repetimos? Es hora pues, todavía queda tiempo, todavía nos quedan muchos Padres Nuestros, espero, y si no apúrense a decirlos, para que esta oración nos sumerja en la realidad divina que estamos expresando con la boca. Una nueva actitud frente a Dios, de humildad filial, como lo vamos a ver ya en el desglose del Padre Nuestro. No me adelanto a eso. Por eso dice aquí, que el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, los reconstruye, los purifica, los retoma y les da la forma que Él quiere a nuestros deseos. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración, de la rectitud de nuestra oración dependerá la rectitud de nuestra vida. Si nuestra oración es recta, es sincera, está impregnada de fe y de amor, nuestra vida será igual. Por eso decíamos una vez, repitiendo palabras de San Alfonso María de Ligorio, el que ora se salva. Pero el que ora de veras, el que asume lo que está diciendo. Y si no es santo, pues se va santificando, porque va cambiando la forma de sus deseos. Se va asimilando, asumiendo los deseos de Dios. Hágase tu voluntad. Perdóname mis ofensas, líbrame de todo mal. Entonces se va santificando y esa persona ya está en comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es la salvación eterna que ya comienza en este mundo.
La oración tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Él es el único que le puede decir con todo derecho y razón, Padre a Dios. Pero el Padre Nuestro que Jesús recita es muy diferente al nuestro. En primer lugar, Él no dice Padre Nuestro, dice Padre Mío, porque es el único que puede decir de una manera especial Padre Mío. Y sin embargo, Jesús también incluye a todos nosotros y junto con nosotros reza el Padre Nuestro. O nosotros, les decía anteriormente, toda oración cristiana es la oración de Jesús y es la oración nuestra con y a través de Jesús. Sin Jesús no hay oración cristiana. Porque el único acceso que tenemos al Padre para ser aceptados por Él es Jesús. Por eso en la misa las oraciones al Padre terminan siempre diciendo por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la oración del Padre Nuestro es la oración de Jesús, pero si la dijera él solo, sería mi Padre, como le dijo a Magdalena o a los apóstoles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hay una diferencia. Es Padre de ustedes porque los ha adoptado, porque yo los he purificado. Y ahora son mis hermanos, y el Padre ve en ustedes a mis hermanos y entonces los ve como mis hijos, como sus hijos. Pero el Hijo es Jesús. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Al enseñar el Padre Nuestro, pero al orar simplemente nos enseña cómo orar. Como Verbo encarnado conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y se hace solidarios con ellos. Pero al enseñarnos, Señor, enséñanos a orar. Cuando oren digan, Padre Nuestro, la intención principal de Jesús no creo que fuera enseñarnos una fórmula para que la aprendamos y la digamos. También eso vale, ¿verdad? También eso vale. Pero lo más importante es que en la oración del Padre Nuestro están todas las características que debe tener cualquier oración que digamos con nuestras propias palabras. Y eso lo vamos a ver al desglosar el Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro es un modelo de oración, un modelo de toda oración que nosotros queramos decir. Ahí en toda oración nuestra deben estar las características de nuestra oración, del Padre Nuestro. Como en toda oración vocal, que es una oración ya hecha y la aprendemos y la decimos, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. No olviden que el Padre Nuestro es palabra de Dios, es palabra de Dios, está en la Biblia. Por eso dice aquí que el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. O sea, el Padre inspiró a través de Jesús la oración que Él quiere que le digamos, las palabras que Él quiere que le digamos. Son palabras divinas o inspiradas por Dios, de manera que son 100% aceptadas por Él. La oración es perfecta en ese sentido del Padre Nuestro. Pero repito, cualquier otra oración
que se base en el Padre Nuestro es una oración correcta. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros, espíritu y vida. Simplemente recuerden, como dice Gálatas 4:6, que nadie puede llamar Padre a Dios si no es por el Espíritu Santo que le capacita para ello. O sea, sin el Espíritu Santo, Dios o no existe, o existe como el creador de todas las cosas que ya se entiende de nosotros y no tiene nada que ver con nosotros, o es un Dios terrible, vengador, justiciero, que nomás está viendo a ver en qué pecamos para castigarnos, como piensan muchos, o es un Dios hecho a la medida de cada quien, de su propio egoísmo, de sus propias ideas pequeñas. Es el Espíritu Santo el que nos hace comprender que ese Dios, sí, eterno, omnipotente, justiciero, justo, es nuestro Padre. Ninguna religión llama a Dios mi Padre. Solo el cristianismo, de una manera habitual, al grado de que Padre viene a ser uno de tantos nombres con que mencionamos a Dios. Y por la revelación de la Trinidad sabemos que es una de las tres divinas personas. Pero es el Espíritu, dice, que ha enviado el Padre a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, que clama en nosotros, Abba, Padre. O sea, nos hace tener frente a Dios una confianza filial. No una confianza irreverente, que no se nos pase la confiancita. Por eso esa confianza filial está complementada por el santo temor de Dios. De manera que con Dios podemos jugar como los niños juegan con su papá, pero no esos juegos de doble intención que uno puede tener con alguien al que quiere engañar. Al cabo Dios es comprensivo, al cabo Dios es mi Padre. No, confianza y reverencia, confianza y santo temor. No se contraponen, se complementan. El padre de familia, el papá de cualquier familia, pues es el papá, los hijos tienen que tener confianza, pero tienen que verlo como papá. ¿Cuántas veces se dice, no, tú no eres amigo de tus hijos, tú eres su papá? Que te quieran, que te tengan confianza, que no te escondan nada, que en sus problemas acudan a ti, pero eres su papá. Si los toma como su amigo, se pierde mucho, ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en el Padre Nuestro está la Trinidad, si se fijan. Es oración al Padre, pero es una oración que nos enseñó su Hijo y que repetimos junto con su Hijo como hijos en el Hijo, inspirados o capacitados por el Espíritu Santo. En el Padre Nuestro está involucrada la Trinidad y de parte nuestra está el reconocimiento de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Qué más perfecta puede ser la oración del Padre Nuestro?
Este don indisociable de las palabras del Señor y del Espíritu que les da vida en el corazón de los creyentes ha sido recibido y vivido por la Iglesia desde los comienzos. Imagínense con qué devoción, con qué fe, desde los primerísimos cristianos repetían individualmente o en sus comunidades la oración del Padre Nuestro. Casi están frescas todavía las palabras de Jesús que lo había enseñado, o por lo menos los apóstoles, cómo hablarían de esa oración que Jesús les había enseñado, cómo se lo transmitirían a sus comunidades. Las primeras comunidades recitan la oración del Señor 3 veces al día, nos dice la Didache, en lugar de las 18 bendiciones diarias de la piedad judía. Según la tradición apostólica, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, en común por todos y con todos nuestros hermanos. Por eso no decimos Padre mío que estás en el cielo, sino Padre nuestro. Aunque uno diga la oración en privado, yo solo, Padre nuestro, no digo Padre mío, porque aunque yo esté solo, incorporo a mi oración a los demás. El Señor me dice, si no te presentas ante mí, acompañado, por lo menos en la intención de tus hermanos, yo no te conozco. Padre mío, no, nada de Padre mío, Padre nuestro, aunque uno lo rece solo, porque allí está uno haciéndose consciente de que es miembro de una familia, de una comunidad, de la iglesia. Y esa oración, en cierto modo, aunque sea mía sola, que yo lo hago, es pública, es comunitaria. Padre nuestro, a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la iglesia, dice San Juan Crisóstomo. En todas las tradiciones litúrgicas, como decías con los maronitas, la oración del Señor es parte integrante de las principales horas del oficio divino y de la liturgia eucarística y de todos los sacramentos, como lo vamos a ver enseguida también con el bautismo y la confirmación. Este carácter eclesial aparece con evidencia sobre todo en los 3 sacramentos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Es pues la oración más común en todas las lenguas de la tierra. Si ustedes buscan en internet el Padre Nuestro en todos los idiomas, aparecen en cualquier idioma. Hasta se publicó un libro de 280 versiones del Padre Nuestro, en 280 lenguas y dialectos del mundo. Y en la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia que está en el Huerto de los Olivos en Jerusalén, en grandes paneles, así en el atrio, está el Padre Nuestro en diferentes lenguas. ¿En cuánto se la saben ustedes? Yo lo aprendí en Swahili, Baba Yetu, y en Binguni, y ya se me olvidó. Bien, entonces la oración del Padre Nuestro es la oración dominical, sí, pero también universal. Si algo nos une a nuestros hermanos cristianos separados,
es el Padre Nuestro, que ellos rezan también, ¿verdad? Y también lo pueden rezar, y de hecho supongo que lo rezarán muchos que ni siquiera son cristianos, como lo hacía un Gandhi, por ejemplo. ¿Qué hay en el Padre Nuestro? Que alguien que crea en Dios, aunque sea a su manera, le pueda repugnar. Al contrario, encuentra en el Padre Nuestro una oración que él cualquiera puede rezar. Con más razón un cristiano. Con más razón un cristiano porque estrictamente hablando, la paternidad divina se realiza en nosotros a través de Jesucristo. Si reza el Padre Nuestro alguien que no sea cristiano, más bien expresa un deseo consciente o inconsciente de ser hijo de Dios, que es lo que Dios quiere además. Y ahí quiero hablar de Jesús también, porque es solamente al Padre. O sea, él no entra en él, no se mete a él, ¿no? Así es. Sí, él quería devolvernos al Padre como un regalo que él le hacía de sus hijos dispersos, alejados de Dios. Aquí te traigo a tus hijos. Y para eso, yo que soy tu hijo, me hice hijo de ellos, en María. Hijo de la humanidad, o miembro de la humanidad, o hermano de todos los hombres. Aquí vengo con todos mis hermanos ante ti otra vez, y ya no vuelvo solo. Él vino solo y vuelve con muchos hermanos. Eso es muy hermoso. Decíamos que el Padre Nuestro desde luego entra en la liturgia de una manera muy especial. Por ejemplo, en el bautismo. Una vez que el bautismo se realiza y que nos une a Cristo, que nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia, el bautizado tiene ya el derecho, como les decía hace un momento, de llamar a Dios con el nombre de Padre. Entonces los que no son cristianos no son hijos de Dios. Estrictamente hablando, no, porque solamente a través de Jesucristo, repito una y otra vez, uno se hace hijo de Dios. A eso vino Jesucristo, a hacernos hijos de Dios. Entonces no los quiere, sí, los ama infinitamente, tanto que los llama a ser sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Como a nosotros, al menos en generaciones pasadas, alguna vez fuimos no hijos de Dios, pero llegamos a ser hijos de Dios por medio de nuestro bautismo. Y una vez que uno está bautizado, entonces, en el rito bautismal me estoy refiriendo, puede uno decir ya con todo derecho, junto con la comunidad que lo circunda, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Si es un bebé el que se bautiza, bueno, lo dicen los papás y la comunidad a nombre de él, pero en el entendido que lo van a ir enseñando a decir Padre nuestro. Como un bebé que nace en la familia, pues es hijo de sus papás. Aunque no pueda decir todavía papá o mamá. Pero ya irá aprendiendo, ¿no es cierto? Ahí en el seno de la familia, a medida que va aprendiendo a hablar y que va aprendiendo esa relación especialísima que lo une a aquel viejo y aquella vieja que están ahí frente de él, una relación íntima de cariño, de amor, entonces a veces le sale ya hasta espontáneo mamá o papá, que es de las primerísimas palabras que dice un bebé, ¿no es cierto?
¿Será porque se las han estado diciendo, aquí está tu mamá? ¿O será porque de alguna manera hay una revelación en el corazón del bebé que lo mueve a llamar mamá y papá? Bueno, pues eso mismo pasa en el bautismo. El niño bautizado todavía por sí mismo no puede decir papá a Dios, pero a medida que vaya aprendiendo a decírselo a su papá o a su mamá, va aprendiendo a decírselo también a Dios. Y si es adulto el que se bautiza, o ya con uso de razón, pues con más razón, allí mismo en el bautismo, dice por primera vez con todo derecho, Padre nuestro. Lo mismo en la confirmación, lo mismo en la Eucaristía. Ya dijimos, la Eucaristía tiene el Padre nuestro entre la anáfora, que es la oración de la consagración, y el embolismo. Allí termina antes de participar en la mesa de la comunión con el Padre nuestro. Es la comunidad que se ha estado reforzando en sus lazos, estrechando sus lazos de fraternidad alrededor de la mesa que les preparó el Padre, y todos juntos dicen Padre nuestro. Y en todos los demás sacramentos también. En la Eucaristía, la oración del Señor manifiesta también el carácter escatológico de sus peticiones. No olviden que la Eucaristía llama siempre o nos dirige la mirada hacia el final, hacia la conclusión de todo esto, de nuestra vida. O sea, nos ayuda, nos invita a dirigir la mirada hacia el fin último, que es el encuentro con Dios como Padre alrededor de la mesa del banquete celestial. La Eucaristía es, como banquete, la representación terrena de ese banquete celestial que nunca se acaba. Al mismo tiempo que es el santo sacrificio de Cristo, que es la base, porque si no ni siquiera sería banquete, ni siquiera tenía valor, es una llamada hacia el final de nuestra vida. Y por lo tanto, es la oración del Padre Nuestro, la oración de los últimos tiempos. Las peticiones al Padre, a diferencia de las oraciones de la Antigua Alianza, se apoyan en el misterio de salvación ya realizado de una vez por todas en Cristo crucificado y resucitado. De esta fe inquebrantable brota la esperanza que suscita cada una de las 7 peticiones. Incluso cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, debe uno trascender esa necesidad puramente material hacia el pan que llena el cuerpo, la comida o los bienes materiales, y se convierte en una petición escatológica, es decir, una petición de los bienes del pan celestial, del pan que nutre para toda la eternidad. Esas expresan, las 7 peticiones, los gemidos del tiempo presente, este tiempo de paciencia y de espera durante el cual aún no se ha manifestado lo que queremos, lo que seremos. La Eucaristía y el Padre Nuestro, pues, están orientados hacia la venida del Señor, hacia su regreso, hasta que venga. De manera que esa actitud de vigilancia, de espera que el cristiano debe tener continuamente, al grado de que toda su vida debe ser una actitud de espera y de vigilancia, está
también reforzada y expresada por el Padre Nuestro. Venga tu reino. Sí, venga aquí a la tierra, para que se vaya gestando poco a poco, pero lo que queremos es que ese reino ya se establezca de una manera definitiva. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como la cumpliremos perfectamente en el cielo. Líbranos de todo mal. ¿Qué es la vida futura, la vida con Dios? La libertad ya de todo mal, del pecado, del sufrimiento, de la muerte, del dolor, etc. O sea, el Padre Nuestro nos dirige la mirada, nos alienta la esperanza en la vida eterna. Punto.